Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AMCHAM Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Innovación sin Límites, cómo empresas visionarias están adoptando IA para liderar su industria, el cual hemos organizado en alianza estratégica con Datum Red Sound. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club 2026 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Se trata de miembros Platino, Argos, CBC, Equifax, Ficosa y Securities, miembros Oro, Grupo Cadelga, IMSA, Louis Dreyfus Company, Seguridad Torre Fuerte y Seguros Atlántida. Y miembros Plata, Banco Lafice,
Fruit of the Loom, Interglobal Legal, Kimberly Clark, OPC y PBC. PBS. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar todos sus objetivos y dudas. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus consultas. Asimismo, les comentamos que se les estará compartiendo sus correos el link de YouTube junto con la presentación que se impartirá en esta mañana. A continuación, la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, es un placer darles la más cordial bienvenida a nuestro evento virtual de esta mañana, cómo las empresas visionarias están adoptando la inteligencia artificial para poder liderar en sus industrias, el cual, como bien lo dijo Sofía, hemos realizado en alianza estratégica con Datum Redsoft. Hoy nos reunimos para explorar un tema que ya no pertenece al futuro, sino al presente, la inteligencia artificial como motor de transformación, competitividad y crecimiento sostenible. Las organizaciones que están liderando sus sectores no solo están incorporando nuevas herramientas tecnológicas, están redefiniendo la manera en que operan, deciden y crean valor. Agradecemos profundamente la participación de cada uno de ustedes, líderes, ejecutivos y profesionales que entienden que innovar es el único camino para avanzar. Su presencia confirma que estamos frente a una comunidad comprometida con la evolución y la construcción de empresas más ágiles, eficientes y visionarias. Y es por eso que como AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como orador el día de hoy a un distinguido profesional especialista en la materia, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros acerca de la inteligencia artificial como decisión de negocio, no como tendencia tecnológica, el valor real donde la inteligencia artificial está generando impacto medible, qué están haciendo las empresas que lideran, errores comunes en estrategias de inteligencia artificial, la inteligencia artificial en la agenda del comité ejecutivo y la junta directiva, cómo construir una ruta inteligente de adopción de la inteligencia artificial, el factor que define el éxito o el fracaso de la inteligencia artificial y cómo liderar el futuro con ella. Les invitamos a aprovechar este espacio para aprender, compartir experiencias y descubrir cómo la inteligencia artificial puede potenciar nuestras capacidades y abrir oportunidades que antes parecían inalcanzables. Así que sean todos bienvenidos a esta sesión. Desde ya le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Jaimez, nuestro orador de esta mañana, a quien agradecemos nuevamente por dedicarnos este espacio. Bienvenidos sean nuevamente y Sofía, regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. A continuación les estaré hablando acerca de nuestro conferencista e invitado especial. Se trata de Ricardo Jaimes. Ricardo Jaimes, actual AI Solutions Manager para Datum Redsoft, es un profesional en la tecnología con más de 17 años de experiencia liderando proyectos de transformación digital e innovación a nivel regional. Actualmente se desempeña como líder de investigación y desarrollo en inteligencia artificial en Datum Redsoft, donde dirige el diseño, prototipado y validación de soluciones de IA orientadas a generar valor de negocio, eficiencia operativa, ventajas competitivas. Es ingeniero en ciencias de la computación y cuenta con un MBA por INCAE Business School. Posee una sólida trayectoria en el liderazgo de equipos multidisciplinarios, definición de estrategias tecnológicas y ejecución de proyectos de alta criticidad en sectores como finanzas, gobierno, salud y retail. Cuenta con múltiples certificaciones internacionales en tecnologías Oracle, Red Hat, Microsoft e ITIL, así como especialización en inteligencia artificial, cloud computer e infraestructura empresarial. Su enfoque combina visión estratégica, ejecución práctica para apoyar a las organizaciones en la adopción estructurada de inteligencia artificial. Sin más, le cedo la palabra a Ricardo para que pueda comenzar con la conferencia.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por brindarnos un momento de su tiempo. Gracias al equipo de AmCham por la introducción. Y como bien se comentaba, en esta charla vamos a estar hablando de cómo realmente podemos utilizar la inteligencia artificial para obtener beneficios y poder tener un valor de retorno como parte de estas inversiones y siendo esto un eje estratégico dentro de las organizaciones que tal como lo mencionaban hace algunos minutos, no es algo que es del día de mañana, sino que es algo que ya el día de hoy está redefiniendo cómo se trabaja en diversas industrias. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña estadística de contexto. En esta estadística, puntualmente, vemos un estudio hecho por parte del MIT para el 2025, en donde manifiesta que el 95% de las organizaciones que hacen inversiones en inteligencia artificial no obtienen un retorno o no hay un retorno de esa inversión. También vemos otras estadísticas, por ejemplo, de temas asociados a dónde podemos implementar la inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, existe documentación de grandes fabricantes que dan casos de uso de la vida real, algunas implementaciones y algunos detalles que pueden servir como referencia, pero un elemento clave que vamos a estar explorando en toda esta sesión tiene que ver con aquellas preguntas o aquellos aspectos que son relevantes para poder definir cómo enfocar la inteligencia artificial a nuestras organizaciones y que eso pueda generar un valor y que no seamos parte de esta estadística del 95% de las organizaciones que no obtienen el valor esperado por parte de este tipo de tecnologías. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, acá mi perfil, Ricardo Jaimes, tienen mi correo electrónico en pantalla por si tienen dudas adicionales o temas que les gustaría abordar en un futuro. Entonces, vamos a dar inicio con esto. Y bien, la inteligencia artificial como tal ha dejado de ser una tendencia tecnológica. Y hoy en día esto se vuelve en una decisión estratégica de negocio. Cuando nosotros hablamos de todo este tipo de decisiones estratégicas, básicamente estamos hablando a decisiones que nos permiten un impacto positivo tanto en el crecimiento, eficiencia y competitividad de nuestras organizaciones, así como define ciertos elementos y capacidades que nos permiten adaptar la organización tanto a las nuevas tendencias como a las nuevas necesidades que tiene el mercado. Y adicionalmente, hay un elemento clave que vamos a estar viendo durante esta sesión que tiene que ver con un liderazgo que es clave para poder determinar cuál es el valor y cómo poder impulsar esto dentro de nuestras organizaciones. Entonces, en este caso, estamos hablando de que hoy en día la inteligencia artificial no es un tema de innovación opcional, sino que son decisiones que nos pueden ayudar a lograr los objetivos como organización en un mercado que constantemente está evolucionando. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, nosotros podemos evaluarla en diferentes pilares. Dentro de estos pilares, por ejemplo, está el tema de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar o a tomar decisiones. Puntualmente, uno de los elementos que brinda la inteligencia artificial es la capacidad de poder tener disponible la información en un formato o en un contexto que sea viable para el tipo de necesidad que estamos teniendo. Es decir, en lugar de tomar decisiones en base a intuición, en este caso nos permite identificar decisiones o tomar estas decisiones en base a datos, escenarios, evidencias y aspectos que pueden estar fundamentados en información o experiencias que ya tenemos, junto con
diversos aspectos asociados a las mejoras que proporciona la inteligencia artificial, como es la generación de escenarios y la simulación de estos, como para poder determinar cuáles son los retornos que esperaría como parte de una implementación de este tipo. Otro de los elementos claves con respecto a la inteligencia artificial y que se vuelve un aspecto crucial tiene que ver con el impacto. Como tal, nosotros podemos decir que vamos a utilizar la inteligencia artificial para poder estar a la vanguardia de la tecnología o para poder liderar soluciones, pero si nosotros no tenemos una medida como para poder determinar de qué forma la inteligencia artificial nos va a apoyar en este objetivo, es difícil poder identificar ganancias o mejoras que nos ayuden a no ser parte de ese 95% de las organizaciones que hablamos hace algunos minutos. Entonces, el impacto a nivel de la inteligencia artificial debería de ser elementos medibles y que permiten definir una estrategia la cual puede ir evolucionando conforme a las necesidades que se tenga en el día a día. Ahora, otro elemento clave en los aspectos de inteligencia artificial tiene que ver mucho con el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, no estamos hablando de un mecanismo que frene o disminuya la capacidad de innovación que pueda tener una organización, sino que estamos hablando de cómo nosotros como organización nos vamos a asegurar de poder extraer el mayor valor posible de las soluciones basadas en inteligencia artificial sin que esto ponga en riesgo a la organización. ¿De qué tipo de riesgo estamos hablando? Estamos hablando de riesgos asociados a elementos de ciberseguridad, elementos asociados a cuánta información se expone a plataformas públicas o a plataformas que puedan generar algún tipo de vulnerabilidad o ventaja competitiva o desventaja competitiva. Y también estamos hablando de cómo dentro de la organización se va a regir el funcionamiento de la inteligencia artificial, ya que uno de los elementos claves dentro de una implementación de este tipo tiene que ver con los aspectos de seguridad. Por poner un ejemplo, de que todas aquellas personas que necesiten ver cierto tipo de información estén habilitadas y estén autorizadas para poderlo ver. En cambio, personas que no tienen un nivel de autorización o de sensibilidad de información apropiado para algún tipo de información, simplemente esté limitado para lo que pueden o necesiten hacer dentro de estos sistemas. Es decir, un gobierno nos permite reducir riesgos y nos permite definir normas que nos van a ayudar a que una implementación no solo sea funcional, sino que también sea segura para los objetivos que buscamos como organización al momento de implementar este tipo de soluciones. Bien, como tal, uno de los riesgos asociados a la parte de inteligencia artificial es no decidir eh, invertir o no decidir sumarse a esta tendencia, ya que con esto nosotros podemos tener diversos tipos de desventajas que al final eh, estas, estas faltas de decisión puntualmente nos generan brechas competitivas, es decir, nuestros competidores pueden hacer uso de estas características y pueden apoyarse en dar soluciones con mayor rapidez, con mayor calidad, con mejor operatividad. Asimismo, si nosotros decidimos no ingresar o no invertir de una manera apropiada o de una manera ordenada o visionaria con respecto a esto, podemos caer en el tema de una adopción desordenada, siendo esta adopción desordenada una adopción en la cual podemos tener herramientas, podemos tener soluciones, pero estas soluciones no generan un retorno real, sino que únicamente es una inversión que no tiene un retorno y que nos hace formar parte de ese 95% de organizaciones que veíamos en un inicio.
Ahora, un aspecto clave para el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con la parte de el liderazgo, en donde el liderazgo en este caso se mide por la anticipación, por la capacidad de poder identificar en nuestras organizaciones y en nuestros negocios a dónde puede aportar la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que vamos a necesitar definir ciertos criterios que nos den una medida de éxito o una medida que nos permita tomar acciones en dado caso necesitemos ajustar la estrategia que estamos implementando como parte de nuestra organización. Ahora, el valor real de la inteligencia artificial, ¿a dónde está? ¿O cómo lo medimos? Bien, para el caso del valor real de la inteligencia artificial, nosotros tenemos como diversos criterios. Uno de esos criterios puede ser el tema de la productividad ejecutiva y operativa, es decir, poder tener algún tipo de asistente, poder tener algún tipo de herramienta que nos ayuda a buscar, a entender o a identificar datos que sean claves para el tipo de decisiones o procesos que estamos ejecutando. Otro valor que también se busca como parte de las implementaciones con inteligencia artificial tiene que ver con la optimización de costos y tiempos. Es decir, cuánto tiempo nos vamos a tardar en brindar una respuesta o cuánto es el costo asociado a brindar esa respuesta. Puede ser que el tema del tiempo lo podamos pasar de días a horas, así como el tema de costos de poder hacer mucho más eficiente el trabajo interno y que este trabajo interno, aparte de ser eficiente, tenga la calidad necesaria para poder lograr un retorno de esta inversión en ahorro de tiempo o en reducción de costos de productos o servicios que podamos estar utilizando. Otro factor que normalmente está asociado a la identificación del valor con la inteligencia artificial es la calidad de las decisiones. Muchos de los elementos que brinda la parte de inteligencia artificial está asociado a poder tener disponible la información de el negocio o de las organizaciones que estamos gestionando. Entonces, en este caso, el tema de poder tener mejor calidad de decisiones se basa en que la información puede estar disponible, puede estar en un formato que necesitemos, que sea viable para poder tomarlas de manera oportuna y en un tiempo consistente con la necesidad o la urgencia que éstas tengan. Adicionalmente, otro de los elementos que normalmente se ven beneficiados con la parte de la inteligencia artificial tiene que ver con la experiencia al cliente. Esta parte de la experiencia al cliente puede brindar una experiencia consistente, es decir, de poder definir un estándar y a través de este estándar poder brindar resolución a los problemas, poder brindar una respuesta en corto tiempo, así como permitir poder tener una integración o una conexión mucho más directa con todos nuestros clientes, ya sean estos clientes internos a nuestras organizaciones o clientes externos a nuestras organizaciones. Entonces, como tal, dentro de la inteligencia artificial tenemos diferentes elementos que nos pueden generar valor y estos cuatro que tenemos acá son algunos de los que normalmente se habilitan al momento de poder tener una solución que nos permita solventar algún tipo de necesidad. Entonces, un factor clave en todo este aspecto es la frase que está al final, en la cual menciona que el valor de la inteligencia artificial no es la tecnología, sino los resultados que ésta habilita. Es decir, solo por tener inteligencia artificial en nuestras organizaciones, no necesariamente vamos a ver un retorno, no necesariamente vamos a ganar una eficiencia, no vamos a tener una mejora en la calidad de decisiones o en la optimización de costos y tiempo, sino que para lograr cada uno de estos debemos de seguir algunos elementos y hacernos algunas preguntas que son claves para poder identificar a dónde suma más este tema de esta tendencia. Entonces, cuando hablamos
de la inteligencia artificial, puntualmente un elemento que se vuelve clave es el tema de poder definir que nosotros necesitamos un impacto medible, no percepciones. Cuando hablamos de un impacto medible, puntualmente nos referimos a un impacto que nosotros podamos tener desde indicadores, podamos tener algún tipo de validación que nos ayude a que podamos justificar este tipo de herramientas e inversiones. Uno de esos aspectos es poder tener indicadores claros desde el inicio. Es decir, si yo implemento o si implementamos una solución basada en inteligencia artificial, ¿qué es el resultado que espero obtener? Entonces, este resultado puede estar basado en temas de eficiencia, puede estar basado en temas de poder reducir tiempos, puede estar basado en temas de mejorar la experiencia del cliente. Pero estos elementos son parte de un estudio que se hace previo a al desarrollo y la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial. Otro de los aspectos que tienen un peso significativo tiene que ver con cómo este beneficio que yo logro al momento de poder integrar la inteligencia artificial a mis operaciones, a mi día a día, como parte de mi agenda, cómo esto genera un impacto financiero y cómo esto puede generar un impacto operativo. Cuando hablamos de un impacto financiero, podemos estar hablando de un elemento tan simple como nos ahorramos 2 horas diarias de un grupo de 10 personas, las cuales al final de mes podemos hacer una evaluación de cuánto representa eso en ahorros y a partir de eso poder justificar este tipo de soluciones y mecanismos. En el caso operativo también estamos hablando de temas como reprocesos, estamos hablando de temas asociados a el tiempo en el que se brindan las soluciones o las respuestas, así como la calidad de estas respuestas. Entonces, uno de los elementos, como lo mencionaba anteriormente, es tener claro el indicador y el otro es cuál es el impacto que vamos a tener, ya que estos dos aspectos nos van a permitir poder tener visibilidad de cómo mejoró la operatividad o el funcionamiento de la organización en base a este tipo de herramientas. Ahora, estos dos aspectos que vemos acá son claves para lograr un tercer elemento clave, que es asegurar la escalabilidad. Muchas veces en las organizaciones, cuando nosotros implementamos un piloto asociado a herramientas de inteligencia artificial, estos pilotos se pueden implementar en una área. Esta área, con un caso de uso claro en el cual se puedan establecer indicadores, se pueda identificar un impacto financiero y operativo, pueden ser un elemento que ayude a que otras áreas se alineen con este tipo de estrategias. De forma que la escalabilidad de este tipo de soluciones es un elemento que muchas veces se busca para poder sacarle el máximo valor a todas estas inversiones y que nos permitan poder asegurar un retorno clave para nuestro día a día como parte de nuestras operaciones. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas que lideran en estos aspectos de inteligencia artificial? Un elemento clave es poder tener una alineación estratégica, es decir, identificar casos de uso alineados a objetivos. En otras palabras, no implementar inteligencia artificial solo por implementarla, sino que implementarla en base a un objetivo estratégico, un objetivo operativo, un objetivo que nos ayude a lograr algunos de los elementos que hablábamos hace algunos momentos. Eficiencias operativas, disminución de costos, mejoramiento de la calidad o experiencia al cliente. Y a partir de esta alineación estratégica,
se escala a un diseño. Es decir, este diseño lo que nos permite es que una vez nosotros podemos definir el caso de uso o podemos tener claro el problema que vamos a solventar, pasamos a una fase de poder diseñar una solución que sea escalable y que cumpla con los objetivos asociados a el problema o la necesidad que tenemos. Entonces, una vez logramos esto, un elemento clave es la inversión en capacidades y en gobierno. Cuando hablamos de inversión de capacidades y gobierno, aquí hablamos de diferentes factores. Un factor es el talento humano, otro factor es la tecnología y otro factor es las reglas o las normas sobre las cuales vamos a asegurar que este tipo de implementaciones cumple con los estándares de seguridad normativos eh, y regulatorios que podamos tener en nuestras organizaciones. Entonces, la parte de la inversión en talento, puntualmente nos referimos a poder educar o poder transmitirle al equipo que va a hacer uso de este tipo de herramientas, cuál es el beneficio que esperamos al momento de poderlo implementar y por qué es importante para la organización. Un elemento clave con esto y que se vuelve necesario en invertir en el talento es de que esto ayuda a reducir la resistencia a la adopción de este tipo de herramientas, ya que mucho de lo que se habla es de que implementar inteligencia artificial va a quitarme mi fuente de empleo. Y no necesariamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver mucho con la parte de cómo hacemos un mejor trabajo y cómo aseguramos la calidad de este trabajo para tomar decisiones apropiadas. En el caso de tecnologías, tenemos una cantidad bastante grande de opciones que permiten implementar mecanismos que aprendan, mecanismos que analicen, mecanismos que organicen información. Por lo tanto, la parte tecnológica, si bien es cierto, es un elemento importante, un factor clave acá va a ser el talento humano y las personas que van a estar utilizando este tipo de herramientas. Otro de estos elementos clave va a ser el gobierno, que como lo mencionaba hace algunos minutos, básicamente definimos las reglas a las cuales va a estar asociada esta herramienta de tal forma que podamos asegurar que todas aquellas normas, que todos aquellos requerimientos, tanto legales como institucionales, puedan cumplirse en este tipo de iniciativas. Ahora, un elemento que lo mencioné en los slides anteriores tiene que ver con la visión a largo plazo. Una estrategia que podamos implementar con inteligencia artificial es una estrategia que se espera que escale. Es una estrategia que se espera que si en un momento hice 5 acciones, estas 5 acciones posteriormente se puedan traducir en un proceso que pueda tener 10, 15, 20, 30 acciones. Entonces, la visión a largo plazo que mencionamos acá está asociado a que cuando nosotros tenemos ya este tipo de herramientas, la idea es que se vuelvan parte de nuestra operatividad, que se vuelvan parte de nuestro día a día de tal forma que no tengamos que reinventar la rueda o estar buscando toda la información cuando pueden haber herramientas que nos ayudan a hacer esta tarea de una manera más rápida, con una calidad asegurada y que nos permitan poder brindar tanto las respuestas y tomar las decisiones necesarias en el momento apropiado. Ahora, un elemento que también es importante tener en cuenta es de que nosotros a nivel de las organizaciones podemos tener dos tipos de enfoque. Un enfoque es el de liderar y otro enfoque es el de reaccionar. Si nosotros lideramos una estrategia, básicamente uno de los elementos que vamos a requerir es la decisión con datos. Estas decisiones con datos son decisiones que están fundamentadas en elementos que nos ayudan a medir qué tanto
impacta la solución que estamos brindando como parte de nuestras iniciativas. En el caso de las organizaciones que lideran, estas escalan capacidades, es decir, iniciamos con algo puntual y esto posteriormente se va permeando hacia las otras áreas donde existen oportunidades de mejora o donde existen eficiencias que no se están aprovechando y que nos permiten lograr los objetivos organizacionales. También en el caso de las organizaciones que lideran, un elemento clave es la gobernanza de la inteligencia artificial, que esto de la gobernanza está asociado a normas, está asociado a reglas, está asociado a regulaciones en las cuales nosotros tenemos que tener especial cuidado para evitar que estas herramientas o estas soluciones nos puedan dar o datos equivocados o datos que no sean precisos o información que en algún momento pueda ser poco verificable o poco fiable desde el punto de vista organizacional. También otro aspecto asociado a las empresas que lideran tienen que ver con el foco. Es decir, poderse enfocar o poder dirigir los recursos y las estrategias en aquellas áreas que tienen el mayor impacto o el mayor retorno con respecto a la inteligencia artificial y que nos permiten tener un punto de partida para irlo escalando a nivel del negocio y que al final, pues, podamos obtener los retornos necesarios en base al tipo de inversión o al tipo de implementación que hemos realizado como parte de nuestra estrategia. Ahora, organizaciones que reaccionan, normalmente estas deciden por intuición, acumulan pilotos, estos pilotos, si bien es cierto, pueden proporcionar algún tipo de solución, pero no una solución de valor al área o a la necesidad que se tiene, improvisan su uso y gastan sin un retorno claro. Es decir, en este caso, invertimos, no tenemos un retorno claro y la necesidad o no fue bien definida o no se tienen indicadores o es una mezcla de todos estos puntos. En donde en este caso, estas organizaciones que reaccionan y que toman este tipo de caminos son las que forman parte muchas veces del 95% de las organizaciones que hablábamos en un primer momento. Bien, ¿cuáles son o cómo podemos determinar los errores comunes en las estrategias asociadas a la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? Bien, los fracasos que generalmente se dan o los errores que tenemos en este tipo de implementaciones rara vez son tecnológicos. Es decir, en el caso de la inteligencia artificial tenemos un catálogo bastante amplio de soluciones que nos ayudan a poder determinar eh, algunas fortalezas de ciertos modelos o mecanismos que tenemos, pero si una solución o una implementación que se basa en inteligencia artificial para lograr solventar una necesidad no la solventa, muchas veces el tema está asociado a un enfoque estratégico, en donde estos enfoques estratégicos básicamente no permiten o identificar el valor o identificar las fuentes de retorno o cómo esto va a beneficiar a la organización al momento de la operatividad diaria. En otras palabras, si nosotros queremos tener una implementación satisfactoria de la inteligencia artificial, es importante tener claro el problema para poder determinar una solución. Una vez con un problema claro, se definen los diferentes aspectos que hemos estado conversando y a partir de esto ya se definen los elementos tecnológicos que nos ayudan a poder implementar una solución que sea funcional y que ayude al negocio o a las organizaciones a lograr sus objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos errores, puntualmente estos errores normalmente tienen ciertos costos, costos que no necesariamente son financieros. Por ejemplo, un costo que sí tiene que ver con tema financiero está asociado a una inversión sin retorno,
¿Qué significa esto? Que nosotros presupuestamos o definimos unos ciertos recursos para poder implementar este tipo de soluciones y una vez se implementan, los retornos o los impactos no son los esperados, de tal forma que esto genera un gasto en la implementación de soluciones que si no tienen un impacto claro, específico para el negocio, pues no se vuelve un retorno real. Otro de los costos asociados a estos errores en las implementaciones de estrategias de inteligencia artificial tiene que ver con la fatiga organizacional, que en este escenario nosotros podemos tener una cantidad de pilotos, estos pilotos resolver necesidades puntuales y específicas, pero que a nivel de negocio no generan un valor real, lo cual en los equipos que están relacionados con todas estas implementaciones puede generar cansancio, resistencia o escepticismo al momento de poder implementar este tipo de soluciones, lo cual se vuelve peligroso ya que nos lleva al tercer punto que vemos acá, que es una desconfianza. Esta desconfianza realmente limita lo que es el retorno, el valor que puede dar este tipo de herramientas y va delimitando también eh, la adopción estratégica de este tipo de soluciones que, como hablábamos, nos pueden ayudar en los temas de poder mejorar nuestras eficiencias, en reducir costos o en asegurar la calidad de nuestras soluciones. Adicionalmente, en el caso de las oportunidades perdidas, cuando nosotros tenemos una implementación que no logra los resultados, estos pueden generar que nuestros competidores que puedan estar más enfocados o puedan tener soluciones mucho más acordes al tipo de necesidad del mercado, puedan tener beneficios, eficiencias y tiempos de respuesta que nos generen que le generen a ellos una ventaja competitiva con respecto a nuestros servicios, de tal forma que es un elemento clave como para poderlo tener en cuenta que el hecho de no implementar nos puede generar desventajas competitivas con respecto a nuestros competidores. Ahora, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, hay un elemento clave para que ésta pueda implementarse y es el tema de los sponsors, es decir, quiénes son aquellas figuras que nos ayudan a darle el empuje a ese tipo de herramientas. Y puntualmente aquí es donde están algunos elementos claves, tanto de que el comité ejecutivo como la junta directiva debería de considerar. Uno de ellos tiene que ver con el impacto estratégico, es decir, cómo la inteligencia artificial puede mejorar tanto nuestras ventajas competitivas como la innovación de nuestros productos y servicios. Otro elemento clave como para que pueda considerarse en estos espacios ejecutivos es cómo la implementación de estas herramientas me va a generar un retorno. Es decir, medir un valor financiero, de eficiencia, de satisfacción de cliente que nos ayude a poder darle un valor clave que nos ayude a medir qué tanto nos beneficia la implementación de un tipo de herramienta asociado a inteligencia artificial. Otro elemento que es importante que se tenga claro a nivel de la agenda organizacional es el tema de cómo gestionó los riesgos asociados a esta parte de inteligencia artificial, ya que uno de los elementos claves es cómo me aseguro de que las herramientas están siendo utilizadas de manera apropiada y que estas herramientas cumplen con todas las normativas y todos los aspectos regulatorios que pueda tener en una industria en particular.
Y un elemento que también es importante tenerlo en cuenta tiene que ver con las responsabilidades claras, es decir, poder definir roles, poder definir responsabilidades a nivel del equipo que permitan que se tenga el ownership o que se tenga la propiedad de este tipo de soluciones por parte del equipo y que estos mismos roles permitan poder difundir, eh, poder difundir y poder impulsar el uso de este tipo de herramientas de tal forma que nos permita tener no solo algo que ya está implementado, sino que algo que está implementado, que es funcional y que va a tener todo un proceso de mejora continua como parte de un proceso evolutivo, ¿no?, asociado a este tema de la adopción de estas nuevas tendencias. Ahora, algunas preguntas importantes que deberíamos de hacernos a nivel de organización. Una de ellas tiene que ver con identificar el valor y esto está muy asociado a poder responder dónde genera el mayor valor para el negocio o para la organización. ¿Será de que tenemos 10 casos de uso y de esos 10 casos de uso hay uno que nos representa un retorno mayor o todos nos representan un retorno bastante marginal? Son elementos que debemos de definir en base a los indicadores que hablamos anteriormente. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es cómo gestiono los riesgos, ya que esta gestión de riesgos nos va a permitir identificar aquellos elementos que vamos a necesitar gobernar, es decir, niveles de seguridad, aspectos regulatorios, aspectos normativos de la organización o incluso mecanismos para poder tener trazabilidad de las diferentes acciones que se están realizando por parte de los equipos que hacen uso de estas herramientas. Otro elemento es para medir el impacto. ¿Cómo medimos este impacto? ¿Cómo medimos qué tan sostenible es? ¿Cómo identificamos cuánto valor nos está aportando? Que esto, como lo mencionaba hace algunos minutos, tiene que ver mucho con la parte de poder definir el problema o la necesidad y a partir de esto los indicadores que nos van a permitir conocer si esto es una implementación que aporta valor y si aporta el valor que nosotros esperábamos a nuestras operaciones. Y el otro punto que es importante tener en cuenta para una estrategia basada en inteligencia artificial es asignar las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de los resultados? Es decir, qué área, qué rol, qué parte de la organización va a darle seguimiento, va a asegurar que la salida o el procesamiento es acorde a lo que se necesita y a partir de esto poder darles la propiedad necesaria como para que puedan definir el rumbo, la estrategia y los elementos claves para lograr solventar la necesidad en la cual se ha identificado un uso de la inteligencia artificial. Ahora, para lo que es la implementación de la inteligencia artificial, existe un pequeño marco de referencia, que este marco de referencia puntualmente define elementos que hemos venido conversando durante esta sesión para poder implementarlo de una manera ordenada y que genere el valor necesario para nuestras organizaciones. Acá tenemos algunos aspectos. El primero tiene que ver con identificar o hacer un diagnóstico estratégico de nuestras necesidades. Es decir, en qué parte de la organización aporta el tema de poder tener una herramienta basada en inteligencia artificial. Estamos hablando de interacción con clientes, estamos hablando de interacción interna, estamos hablando de poder construir documentos, estamos hablando de poder analizar información, de qué estamos hablando, de cuál es la necesidad que tenemos para resolver. Ahora,
Con el paso uno, es muy probable que cuando nosotros evaluemos toda la organización, las diferentes áreas o incluso dentro de la misma área se puedan tener diferentes necesidades asociadas a herramientas basadas en inteligencia artificial. Entonces, en base a todo este universo de necesidades que puede surgir del punto uno, el punto dos es clave para poder priorizar los recursos para poder garantizar que aquellas necesidades que generen el mayor valor sean las que se trabajen en un primer momento y que nos permitan poder tener ese retorno de inversión que nosotros esperamos como parte de la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, no vamos a trabajar las 20 iniciativas de forma paralela, sino que un enfoque escalable y ordenado podemos iniciar con aquellas necesidades que generan el mayor retorno, que pueden ser una, pueden ser dos, y a partir de esto vamos implementando de manera controlada todas estas iniciativas. Lo que busca esta implementación controlada es tanto garantizar los resultados como permitir actualizar o identificar necesidades adicionales que puedan ser eh, requeridas para poder generar una solución de valor. Ahora, una vez nosotros tenemos una implementación controlada, podemos pasar ya a un escalado sostenible, en donde básicamente aquí estamos hablando de tomar las diferentes lecciones aprendidas en la resolución de una necesidad y que ésta puedan ser aplicadas en el resto de necesidades que hayan sido identificadas como parte de el enfoque estratégico que tenemos dentro de nuestra organización. Ahora, cuando nosotros hablamos de la organización y de estas iniciativas, hay ciertos aspectos que tenemos que tener claros y estos los hemos denominado tanto aceleradores como frenos. Un acelerador tiene que ver con una claridad estratégica, un liderazgo visible y un acompañamiento adecuado. Es decir, poder tener una visión de cuál es el objetivo y cómo vamos a lograr este objetivo con la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial. Y otro de los elementos que lo hemos denominado freno tiene que ver con todos aquellos aspectos que pueden de alguna manera impactar este proceso de adopción, como el tema de la ambigüedad. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué es necesario? La falta de ownership, que básicamente se traduce en que si no hay nadie que lidere una iniciativa que permita identificar y promover el valor que esto aporta, puede ser que esto eh, tenga un impacto negativo en toda la parte de la implementación, así como una visión a corto plazo. Es decir, solo nos vamos a enfocar a una pequeña área y no vamos a pasar de esa área en lugar de ver la organización como un conjunto de áreas que nos ayudan a lograr un objetivo. Entonces, tanto con los frenos como con los aceleradores es importante tenerlos en cuenta ya que son aspectos que pueden sumar de forma positiva la adopción de este tipo de soluciones o frenar, detener o desincentivar el uso de este tipo de iniciativas que al final lo que buscan es lograr los objetivos estratégicos de la organización. Ahora, hay un aspecto clave como parte de todo lo que es la adopción de la inteligencia artificial y que en este caso lo resumimos de esta forma. La tecnología nos habilita el hecho de poder tener una solución, pero quienes van a determinar el resultado son las personas. Es decir, nosotros con la inteligencia artificial
le brindamos herramientas para poder mejorar la forma en cómo ejecutan su trabajo, pero no necesariamente implica de que esto va a reemplazar las personas, sino que simplemente le vamos a dar herramientas o mecanismos que ayuden a que su trabajo sea más eficiente. Ahora, esto muchas veces genera una evolución de la posición de trabajo en donde es necesario aprender nuevas capacidades y nuevas herramientas para lograr competir como parte eh, de una posición. Entonces, por eso es uno de los elementos claves el tema de la inversión en el talento humano que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué factores son decisivos en el tema de la adopción de la inteligencia artificial? Un liderazgo activo, una cultura organizacional, una gestión del cambio y una confianza en la adopción. Básicamente aquí lo que estamos hablando es de poder definir una visión estratégica, que esta visión estratégica sea conocida por la organización y que esto pueda generar una serie de cambios que nos ayuden a lograr los objetivos. Al final, la confianza se basa mucho en los aspectos de comunicación, que son uno de los elementos primordiales para la adopción de estas nuevas tendencias y tecnologías. Y como tal, un otro elemento que se vuelve necesario poder compartir es que la inteligencia artificial amplifica las capacidades humanas, no las reemplaza. Es decir, no solo son máquinas las que van a estar realizando las actividades, sino que estas máquinas en una adopción estratégica de la inteligencia artificial nos van a permitir que las personas puedan mejorar sus resultados y nos permita poder lograr los objetivos propuestos. Ahora, ¿cómo lideramos, en este caso, el futuro con la inteligencia artificial? Bien, la inacción nos genera brechas competitivas y a medida nos tardemos más en adoptarlo, esto va a generar eh, mayores ventajas en nuestros competidores. Ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de que la inteligencia artificial transforma sectores, redefine industrias, redefine necesidades y estas al final nos pueden generar tanto un retorno positivo como una ventaja competitiva. Ahora, para esto necesitamos tener un liderazgo que nos permita anticipar y ejercer o generar estas ventajas competitivas que nos ayuden a que nuestra oferta de productos, servicios, tiempo de respuesta, experiencia del cliente puedan ser mayores de lo que es el día de hoy. Así como el tema de la ventaja competitiva, el cual básicamente nos ayuda a poder decidir con información oportuna, rápida, con calidad, para lograr los objetivos organizacionales que nos hayamos propuesto como parte de nuestro enfoque estratégico. Y ahora para terminar, eh, este mensaje es clave que nosotros lo podamos compartir y es que la inteligencia artificial asiste, pero la decisión y la responsabilidad de lo que se genere sigue siendo humana. En otras palabras, la inteligencia artificial no nos está reemplazando, nos está potenciando. Y por último, una tarea que me gustaría que cada uno de ustedes pudiera llevarse a sus organizaciones es en qué áreas de mi organización aporta más valor la inteligencia artificial. Esto con el objetivo de que puedan ir identificando estos casos de uso o si ya los tienen identificados, poder asignar indicadores y que puedan ser una realidad que permita que los objetivos estratégicos que se han definido como organización puedan ser alcanzados.
Muchas gracias y vamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Ricardo, por su excelente ponencia. Como siguiente punto pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos, buenos días, hablando de desconfianza, ¿qué opina de qué tanto se hace ya con la IA? Por ejemplo, ya no se sabe si una imagen es real, incluso el audio también es hecho. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que no la escuché Sí, muy bien. hablando de desconfianza, ¿qué opina de qué tanto se hace ya con la IA? Por ejemplo, ya no se sabe si una imagen es real, incluso el audio también es hecho. Bien, en este caso, con el tema de la desconfianza, es uno de los elementos que de cierta forma frena lo que es la adopción de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, ya que por lo mismo de que hoy en día los resultados que se pueden generar son muy parecidos a los que puede generar un humano, muchas veces se tiende a dudar, pero es allí donde está el valor de poder tener herramientas que nos apoyen a nosotros como organizaciones a que nos den el tipo de potenciadores que nosotros necesitamos para lograr el objetivo. Es decir, sí pueden tener imágenes, pues se pueden hacer videos, se pueden hacer incluso temas como deepfakes, pero un elemento clave es de que las herramientas que nosotros tengamos disponibles en nuestras organizaciones nos ayuden a contestar las necesidades de las organizaciones. En otras palabras, sí es un riesgo, pero es un riesgo que se puede, a través de la gobernanza, limitar el impacto. Muchas gracias. ¿Qué acciones se recomiendan a lo interno de la empresa para regular los temas de ética y regulaciones sobre el uso de AI? Bien, uno de esos puntos es tener claro cuáles son los aspectos regulatorios o normativos que tengamos como parte de nuestra organización. Y estos que sean parte de el entrenamiento que nosotros le damos a la herramienta que vayamos a utilizar. Como tal, el tema del entrenamiento viene siendo un elemento clave que nos ayuda a retomar una solución general, como puede ser cualquier ChatGPT o cualquier Gemini, pero ajustarla a nuestras necesidades para que cumpla tanto los marcos éticos, los marcos normativos o los marcos de seguridad que podamos definir como parte de nuestra organización. Al integrar la adopción de IA en una empresa, ¿se tiene que crear un equipo dedicado a eso o debe de tratarse como una tarea paralela? Tener un equipo dedicado para eso es un aspecto ideal, no mandatorio. Ahora, lo que sí es importante para poder comenzar a implementar ese tipo de iniciativas es tener claro el problema. Entonces, teniendo claro el problema, ya se pueden evaluar las capacidades tecnológicas eh, o las capacidades técnicas requeridas por el equipo para poderlo implementar. En dado caso no se tenga la capacidad, pues se puede hacer tanto los temas de capacitación como los temas de adquisición de productos y servicios asociados ya a este tipo de herramientas. ¿Qué errores ven con más frecuencia en las primeras implementaciones de IA dentro de las empresas? Lo resumiría en el tema de poder definir una necesidad clara. Muchas veces se tienen necesidades ambiguas o necesidades bastante generalistas que no exploran como los diferentes criterios o los diferentes escenarios que pueden existir. Entonces, sin una necesidad clara es sumamente difícil poder proporcionar una herramienta o una solución que cumpla esas necesidades y que ayude pues a medir los objetivos. ¿Qué es lo que muchas veces ayuda a reducir ese tipo de impactos? La definición de los indicadores y la definición clara del problema y la necesidad que se tiene.
¿Qué herramientas de IA nos recomienda para implementar, ya que existe una amplia gama de opciones? Bien, con respecto a herramientas, pues tal cual existe una amplia gama de opciones. Eh, Uno de los primeros pasos que podría recomendar es el tema de si se utilizan las suites de 365, si se utiliza la suite de Google, poder iniciar con actividades pilotos en este tipo de suites. Ahora, si se tiene una necesidad más específica, eh, posiblemente se necesite ya gestionar o definir una herramienta que ayude a cumplir o a superar esa necesidad, pero uno de los primeros enfoques que recomendaría para poder adoptar la parte de inteligencia artificial es con las herramientas de ofimática poder empezar a hacer pruebas, poder preguntarles, hacer resúmenes, hacer eh, interacciones que nos ayuden a mejorar nuestros tiempos de respuesta y a reducir el costo pues de las operaciones que hacemos en nuestro día a día. ¿Qué estrategias diferencian a compañías como Amazon, Netflix en la adopción de IA y cómo las pueden replicar pymes? ¿Cómo las pueden replicar Las pymes. las pymes? Ujú. Bien, en el caso de Amazon, Netflix, Google, normalmente tienen una serie de metodologías ágiles que ayuda a poder tomar cambios de manera rápida en la adopción de este tipo de soluciones. Ahora, normalmente estas compañías manejan modelos privados o modelos propios que tienen ciertas capacidades que a nivel público no se tiene. Ahora, ¿cómo eso lo podemos exportar a las pymes? Básicamente, uno de los primeros elementos que podría definir es que es necesario tener claro cuál es la necesidad o cuál es el problema y en base a este problema poder identificar una solución que sea viable, ya que tenemos diferentes tipos de herramientas que nos permiten manejar lenguaje, manejar imágenes, manejar videos, manejar acciones. Entonces, va a depender mucho del tipo de necesidad y del presupuesto claramente que tengamos el tipo de acción que podamos tener, pero normalmente el tema de la metodología ágil y de poder tener claro el objetivo es uno de los mejores puntos de partida para poderlo implementar en una organización, ya sea pymes o mediano o grande. Algunas herramientas que sugiera para dar inicio al involucramiento de IA a una empresa de servicio. Bien, el tema de los chatbots tiende a ser un aspecto útil como un punto de partida. Estos chatbots pueden partir de ciertas suites de Google o de Microsoft, por poner algunos ejemplos. Pero si hablamos de servicios, el tema de poder tener la información disponible es un elemento clave. Entonces, estos chatbots tienden a tener ese tipo de soluciones en donde tenemos la información disponible en el momento que lo necesitemos. ¿Cómo medir si la IA está lista para liderar el futuro del negocio hoy? ¿Cómo medirlo? Bien, no tanto es la IA, sino más bien el negocio. En este caso, un aspecto sería evaluar el mercado en el cual participamos y ver qué tanto de nuestros competidores, por ejemplo, están utilizando inteligencia artificial, así como poder hacer un estudio interno de en dónde estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos, tiempo o esfuerzos y ver de qué manera podemos utilizar las herramientas ya disponibles para reducir estos tiempos y mejorar esas eficiencias. Copilot y Gemini ofrecen respuestas diferentes. ¿Cómo discernir cuál de ellas usar?
Eso estaría basado en el tipo de entrenamiento y de necesidades que tengamos. Como tal, existen varios modelos, tanto de lenguaje extensos como cortos. Los extensos son bastante generalistas, los cortos son más especializados, pero no es que los dos nos vayan a dar la misma respuesta. Es un resultado esperado que nos den respuestas distintas, pero un elemento clave, como lo mencionaba hace algunos minutos, es cuál es el resultado que necesitamos, en base a qué información y cómo entrenamos a estas soluciones para que nos entreguen los resultados requeridos. Si bien es cierto, podemos hacer una implementación bastante sencilla con el tema de definir una base de conocimiento y hacer preguntas, pero también nosotros a esta base de conocimiento y al entrenamiento que le damos a este agente podemos tener la capacidad de ajustar el comportamiento para que nos dé información de valor en base a nuestras organizaciones, basadas en un tema de gobierno, de seguridad y de claridad sobre el tipo de datos que estamos accediendo. ¿Qué tan confiable se siente la guía en áreas donde implican números, cálculos, cuentas? Bien, depende mucho del entrenamiento y del tipo de cálculo que estemos solicitando. Muchas veces, si la información está desorganizada, tiende a tener bastante eh, margen de error. En información que está más organizada y que usemos un algoritmo o una solución que esté entrenada para el tipo de análisis que necesitamos, pues se logra reducir ese margen de error de una manera bastante significativa. Y como última pregunta tenemos, ¿podría darme algún ejemplo puntual y objetivo de cómo la IA puede ayudar a una empresa a eficientar algún proceso en una empresa, por ejemplo, de venta, distribución y productos agroquímicos? Bien, con todo el tema del catálogo de productos que ustedes ofrecen, podemos tener una base de conocimiento. Esta base de conocimiento que nos permita poder definir eh, tanto el tema de las características principales de cada uno de nuestros productos, así como poder dar al equipo de ventas o al equipo comercial información veraz sobre qué características, funcionalidades contiene cada uno de estos productos, así como el tema de la disponibilidad que se tenga a partir de preguntas que pueden ser a nivel de texto o a nivel de voz. Son algunas de las soluciones que más se están implementando hoy en día en el tema de poder tener disponible esa información en lenguaje natural, como se le conoce, o a través de preguntas en lenguaje común como el que nosotros utilizamos. Tenemos una pregunta más. ¿Hay una estructura que nos recomiende para hacer prompts efectivos? Sí, como tal, en la parte del prompt hay varias técnicas que se pueden utilizar. Dentro de estas, un elemento clave para el prompt es poder definirle un rol. En este tema del rol, ¿qué es lo que este prompt va a ejecutar? También otro elemento que es clave para que este prompt funcione apropiadamente es definir qué tipo de documento o qué tipo de información va a tener de entrada, qué tipo de información va a tener de salida. Y existe unos mecanismos que se conocen como no shots, few shots, que nos ayudan a darle ejemplos. Estos ejemplos nos brindan una posibilidad de darle un contexto de qué tipo de respuesta es la que esperamos en base a ciertas condiciones. Y con estos ejemplos, aparte del rol, aparte de poderle manifestar cuál es la entrada y cuál va a ser la salida, se tiende a tener una mejor respuesta por parte de estos prompts. Ahora, si en algún momento nosotros necesitáramos tener un entrenamiento o un prompt mucho más específico,
hay una capacidad conocida como fine tuning que podemos utilizarla también para introducirla como parte del entrenamiento y que al final este algoritmo o esta solución utilice ese entrenamiento para poder definir el tipo de solución que nos va a brindar. Entonces, básicamente estamos hablando del rol, la fuente de entrada, los ejemplos y la salida en un prompt inicial. Y si ya queremos algo más especializado, podemos utilizar esta parte del fine tuning. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo se puede entrenar al usuario en el uso de las herramientas de IA, ya que gran parte de la eficiencia de los resultados se basa en el prompt que se dé o cómo se brinda la información para la herramienta? Bien, en este tema tiene que ver mucho con la definición de las necesidades. Como tal, uno de los elementos que nosotros buscamos como parte de una implementación de inteligencia artificial es eh, evaluar o identificar las necesidades con las personas que lo van a utilizar. Entonces, un punto clave es poder tener un requerimiento claro y ese requerimiento claro muchas veces viene de las personas que lo utilizan. Ahora, con el tema del prompt y el tema de cómo se entrena, eso va a depender muchísimo del tipo de implementación que necesitemos hacer, pero en general, para poder asegurar que esto es exitoso, el tema del entrenamiento, perdón, de la identificación de necesidad, de quién lo va a utilizar, el entrenamiento y la comunicación y capacitación continua a este personal tiende a tener los mejores resultados para que la adopción sea satisfactoria. Listo, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy a este evento de suma importancia, Innovación sin Límites, cómo empresas visionarias están adoptando IA para liderar su industria. En especial a Ricardo Jaimes y a Datum Redsoft, quienes hicieron posible que realizáramos el evento de esta mañana. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros del Sponsors Club por hacer posible este evento. Miembros Platino, Argos, CBC, Equifax, Ficosa y Securities, miembros Oro, Grupo Cadelga, IMSA, Louis Dreyfus Company, Seguridad Torre Fuerte y Seguros Atlántida, y miembros Plata, Banco Lafice, Fruit of the Loom, Interglobal Legal, Kimberly Clark, OPC y PBS. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en los cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Buen día.